Muy buenos días, aquí estamos otra vez, otra semanita, verificando cómo estuvo nuestro movimiento semanal del mercado. Un mercado complicado de operar, un mercado difícil de estar, de operar, de trabajar semana a semana, tenemos que estarlo analizando día a día. Esta gráfica fue una gráfica que presentamos la semana pasada, el 5 de abril. Presentamos este movimiento que habíamos comentado del SPY, en donde habíamos comentado que deberíamos encontrar un soporte aproximadamente en los 480 con una fuerte resistencia a niveles de los 560, 70 y 80. Vamos a ver cómo estuvo nuestra proyección de esta semana. El movimiento lo comentamos el día viernes cuando estábamos en esta caída. Estuvimos comentando que estábamos comprando en esta bajada, esperando este soporte. Vamos a ver nuestra proyección, cómo nos fue esta semana. Perfecto, el movimiento baja los 480, encuentra soporte, rebota, empieza a rellenar nuestros gaps. Todavía nos queda un gap por rellenar. Creemos que lo puede hacer esta semana para llegar a nuestro target de los 560, donde habría una fuerte resistencia en la parte de los 570, 580, que es donde estaría el área de venta. Bueno, esta semana tuvimos un movimiento muy fuerte con una de las velas históricas del SPY. Las estuvimos operando en la sala de trade. Estábamos dentro de este movimiento, vendimos, sacamos ganancia en este movimiento para volver a comprar, para volver a entrar en el movimiento de corrección e ir de nuevo a altos, más altos desde este punto hasta por lo menos rellenar nuestro gap. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tuvimos este movimiento? Muchas informaciones esta semana, muchos datos. Vamos a tratar de explicar lo que pudimos ver esta semana. Acá tenemos el SPY, acá tenemos nuestro movimiento esperado. Esta vela, que fue una vela que tuvo un movimiento espectacular de casi 10%. Históricamente esto solo ocurrió en el 2020, en las correcciones del bear market, el 2008. Velas de corrección, velas de alta volatilidad. Habíamos hablado la semana pasada y explicado que el VIX estaba activado. El VIX sigue activo. Pero acá hubieron muchas informaciones. La bajada principal habíamos hablado que había sido, según el mercado, por las tarifas. Nosotros tenemos nuestra propia opinión, yo en particular. Y luego tuvimos un comentario de la Casa Blanca que hizo con que se iban a postergar las tarifas por 90 días. Eso fue muy interesante porque hizo con que hizo un rebote inminente en el SPY, llegando a nuestros targets. Yo esperaba este movimiento para los earnings. Los earnings se están presentando esta semana, ya tuvimos el primer reporte de JP Morgan este viernes. Pero fue un movimiento muy rápido. Entonces empezamos a investigar y analizar lo que está pasando. Lo que les puedo comentar es lo siguiente. Hubo un movimiento esta semana con el SPY, con los índices, muy fuertes. Pero ocurrió un movimiento contrario con el dólar. Y este es nuestro movimiento, es el que queríamos comentar. Este movimiento es el que nos está exportando. Bueno, para explicar esto, tenemos que ver lo que pasaron con los bonos americanos, el de 10 años. Nosotros vemos que hubo una venta muy masiva de bonos de los 10 años, aumentando la tasa aproximadamente a casi 5%, 4.86. Habíamos comentado que si hubieran los llamados margin calls con esta bajada del SPY, podría ocurrir que las instituciones, retails, tuvieran que vender lo que estaba más alto, que en este caso era el oro, y los bonos. Los bonos tuvieron una muy fuerte subida. Para nosotros tendrían que haber sacado algo de ganancia,
Pero algo se rompió en este movimiento de los bonos. El movimiento fue demasiado fuerte. Retiraron demasiado dinero de los bonos. Esto fue contradictorio porque el dólar se desplomó en ese momento. Estuvimos investigando qué estaba pasando y pudimos encontrar un fuerte trade que estaba ocurriendo por detrás de los bonos. Siempre ocurre, pero en este momento se estaba dañando. Con esta bajada muy fuerte, había un spread muy grande, la diferencia entre el bid y el ask de los bonos, que normalmente eso no ocurre en un mercado. Los bonos son movimientos predecibles y ese movimiento fue muy fuerte, haciendo con que las instituciones que estaban manejándose con esa diferencia, ese spread, nosotros lo llamamos, bueno, el mercado lo llama de basic trade. Significa que ellos juegan con la diferencia de la tasa del bono con los futuros del bono. Y ese spread se disparó, haciendo con que las instituciones que estaban trabajando y operando eso, apalancadas, instituciones fuertes, estamos hablando de instituciones que dan liquidez al mercado, los market makers, tuvieron que llegar a abrir posiciones porque iban a ser liquidados en esas posiciones. Eso es muy grave, eso podría generar una crisis financiera, por lo menos en la parte no bancaria, pero sí en la parte de liquidez de mercado, porque los market makers son los encargados de darle liquidez al mercado. Ahí está Millennium, ahí está Citadel, que son los que se encargan de darle la liquidez al mercado, iban a ser liquidados, iban a llamando al margin call. Entonces esos movimientos hizo con que los bonos, que eran un punto clave en este movimiento, un safe haven, como nosotros llamamos, un lugar seguro, donde se estaban resguardando de estas caídas del SPY, del mercado, empezaron a vender bonos y eso generó ese spread. ¿Cuál es el problema? Que acá ocurrió algo muy grave, que se perdió la confianza ahora de los bonos. Eso hizo con que el dólar cayera. ¿Y cómo puede ser eso? Es muy simple. Supongamos que tenemos una institución que tiene bonos a 10 años de Estados Unidos. Muy bien. Vemos que la institución se asusta con ese movimiento, ve que los bonos van a seguir cayendo, hacen una liquidez de ese bono, lo venden, lo pasan al dólar, pero no se pueden quedar en el dólar, necesitan volver a entrar. Entonces lo que nosotros vimos en este movimiento, todavía no terminado, está recién empezando, vimos que el dólar cae fuertemente estos 2 días, al mismo momento en que los bonos europeos empiezan a subir. Acá tenemos el bond, que es el bono europeo, el DAX. Vemos una posible rotación, todavía no está confirmada, pero la estamos monitoreando y analizando día a día, en la cual puede haber una salida de capital americano a capital europeo. Y eso se está marcando por el movimiento del dólar junto con los bonos. Salir del riesgo de los bonos americanos, para eso ellos venden el bono, entran en dólar, lo intercambian por euro y luego compran el bono europeo. Esto es un movimiento inicial, lo estamos comenzando a ver, de la misma manera que analizamos el carry trade de Japón el año pasado. Acá está empezando un nuevo movimiento con los bonos americanos. Entonces es muy importante que podamos seguir este movimiento, porque acá podría haber un problema de liquidez en el mercado. Muy bien, bueno, muchas gracias. Espero que le haya ayudado para poder entender el movimiento esta semana. Por ahora seguimos dentro del mercado, seguimos con una tendencia de un movimiento correctivo que podemos volver a entrar en ese movimiento de corrección con un soporte en los 480 para ir a buscar nuestros queridos 560 y área de venta en los 570, 580. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.